quien fue además candidato a la presidencia por Ecuador en las últimas elecciones. Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, Verónica, un gusto poder acompañarlos. Bueno, ¿cuáles son, digamos, las primeras reacciones frente a este anuncio del presidente Lasso? Bueno, esto es una salida cobarde de Guillermo Lasso. Él tenía la oportunidad de someterse al escrutinio democrático a través de la Asamblea, que a pesar de que era un proceso conflictivo, duro y complicado y difícil, estaba encaminada a encontrar una solución democrática para el país con algo de frescura, inclusive si era su propio vicepresidente como Alfredo Borrero quien iba a asumir. Y sin embargo él, en vez de someterse como había prometido en cientos de ocasiones, decidió optar por una decisión cobarde, que es no enfrentar al dictamen de la Asamblea y adelantar la muerte cruzada. Como estas personas, incluyendo el gabinete de Lasso, se rigen por el interés único que es su bolsillo, el dinero, intereses plutocráticos, es el gobierno más plutocrático que hemos visto en 100 años en el Ecuador, obviamente les convenía la figura de muerte cruzada, no tanto por la oportunidad democrática que esperamos que tengan los ecuatorianos en los próximos meses, sino porque pueden gobernar mediante decreto ley, y justamente en aspectos vinculados a la política económica. El gobierno de Lasso ya está anunciando, ya emitió un decreto ley en materia tributaria que convierte en confidencial la información del pago de impuestos de los oligopolios y los grupos poderosos del país. Esa información antes era transparente y se publicaba en un portal abierto del sistema tributario del Ecuador. Ahora se lo va a declarar reservado, es decir, beneficia directamente a él y a su entorno plutocrático. Y en segundo lugar, han anunciado ya una reforma laboral que va a eliminar derechos laborales que son conquistas históricas consagrados en tratados internacionales y acuerdos y convenios de la OIT. Entonces, eso es lo que se viene ahora, un gobierno que va a impulsar en los primeros días toda la gran agenda plutocrática en beneficio de unos pocos, y lamentablemente cuentan con el apoyo y respaldo de la élite de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, se viene un tiempo muy convulso, muy complicado para el país, con mucha tensión social, no tanto por la cuestión de la permanencia, ¿no?, de Lasso en el poder, sino por una agenda extremadamente plutocrática neoliberal que va a implementar en los próximos días. Ahora, todas estas medidas que se darían por decreto en estos 6 meses que le quedarían de gobierno a Guillermo Lasso, van a ser reconocidas después, porque claro, van a intentar, como tú bien dices, pues hacer todas estas reformas tributarias y otras que beneficien a las élites que gobiernan en Ecuador, pero el pueblo va a aguantar esto, van a aguantar los 6 meses, ¿qué va a pasar? Mira, es justamente la principal tarea que tiene el pueblo ecuatoriano, no tratar de, decir, igual a eso le quedan 6 meses más y ya se va, tendremos una oportunidad. No. Aquí tenemos que mantenernos absolutamente firmes en la defensa de nuestros derechos humanos, derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. No debemos permitir que un gobierno de salida, sin respaldo democrático, sin el contrapeso parlamentario, quiera venir a imponernos una agenda neoliberal con la cual el pueblo ecuatoriano está absolutamente en desacuerdo. Entonces, aquí viene la tarea de la organización ciudadana, organización social, movimiento social, el movimiento político que representa a las grandes mayorías, que es la Revolución Ciudadana, de parar esto en firme. Yo he dicho que Lasso no puede continuar un día más. Al emitir el decreto de muerte cruzada, él reconoce su derrota en el juicio político. Veamos si la justicia deroga ese decreto. Está analizándose ahora en un juzgado ante una acción extraordinaria de protección, pero aún así tendrá que la sociedad civil, el pueblo organizado, evitar que este tipo de decretos entren en vigencia con un presidente sin legitimidad alguna, salvo la fuerza de las armas. Eso no es como se debe gobernar un país y hay que cuestionarlo severamente. Y el principal golpe de Estado que se da es un golpe de Estado plutocrático a partir de las medidas que se empezaron a implementar el día de hoy. Ahora, si viene desde la Asamblea y desde otros sectores críticos al gobierno, se está diciendo que
este decreto de muerte cruzada es inconstitucional porque realmente no se basa en ninguna de las tres causales, ¿no? ¿Hay manera entonces de retroceder frente a esto o ya con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la policía, digamos que está blindado Lasso? ¿Cómo lo ves? Mira, vamos a ser un poquito didácticos porque es derecho constitucional ecuatoriano, pero el presidente puede disolver el Parlamento por 3 razones. 2 de ellas requieren filtro previo de la Corte Constitucional, una tercera no requiere filtro previo. El presidente Lasso optó por esa tercera ruta. Sin embargo, lo hizo argumentando de que estaba en el medio del juicio político. Pero el juicio político, a su vez, tuvo un dictamen de la propia Corte Constitucional que ordena que ningún otro actor externo pueda interferir en el juicio político. Entonces ahí es donde se genera el conflicto constitucional. Si hubiese sido el decreto de Lasso hace apenas un mes antes, un mes y medio, hace 2 meses, creo que no habría cuestionamiento alguno. Pero por el hecho de que él toma esta decisión para impedir la votación en donde él sería destituido, está interfiriendo en otra función del Estado, lo cual es a su vez sancionado con la destitución en el caso de nuestro país. Entonces, es ese conflicto constitucional el que ahora se debe dirimir y probablemente escale a la Corte Constitucional en los próximos días. Es un asunto serio de derecho constitucional, pero ahí viene lo que se llama, pues, en la vida real, un hecho consumado. Lasso se aseguró de tener el respaldo de las élites de las Fuerzas Armadas y en donde minutos después de su anuncio de decreto de muerte cruzada, logró que las Fuerzas Armadas emitan un comunicado dictaminando que el decreto era constitucional. Es decir, ya no esperó el pronunciamiento de los jueces, sino el pronunciamiento de los militares. Y eso nos lleva, siquiera unos 50 años atrás en la historia de la República del Ecuador, en donde los militares asumen una posición deliberante en el proceso democrático y no obediente como debería ser. Eso es preocupante y por eso, digamos, la sociedad lamentablemente ha considerado que este es un hecho consumado. Ahora, la gran respuesta a esto, insisto, está en la organización social, la ciudadanía movilizada, el impedir que se implemente un modelo plutocrático sin respaldo ciudadano y obviamente la promesa de revertir estos decretos leyes apenas tengamos un gobierno democrático en el Ecuador, ojalá y muy probablemente liderado por la Revolución Ciudadana, el proyecto político del progresismo latinoamericano que tiene las de ganar en el Ecuador. Bueno, después de ver los resultados de las elecciones regionales tienen las de ganar, ¿no? La pregunta es, ¿serás nuevamente el candidato del partido? Mira, la prioridad ahorita está en primero buscar la salida de Lasso, segundo en que no se implemente el modelo plutocrático al que me he hecho referencia, y en tercer lugar, luego de llegar a un acuerdo programático con las principales organizaciones sociales del Ecuador, incluyendo la CONAIE, distintos otros movimientos de los pueblos afro, de los pescadores, los trabajadores, las mujeres, los sindicatos de nuestro país, incluyendo a sectores conservadores como el empresariado honesto que también tiene el Ecuador, constituir ese gran frente, llegar a acuerdos programáticos y recién ahí determinar quién es la mejor persona que pueda representar esa síntesis programática que requiere el Ecuador. Nuestro país está en una crisis profunda, no es un momento de protagonismos personales, es el momento de anteponer un programa conjunto que le dé al país certidumbres y salidas democráticas, pero también contundentes para solucionar los problemas que han hecho del Ecuador el principal fuente de migrantes de América del Sur en este año 2023. No podemos seguir permitiendo eso y los nombres serán el último paso que tome este gran frente que aspiramos constituir. Muy bien, y les queda además poco tiempo, ¿no? Porque, bueno, están convocando a 6 meses las elecciones, pero probablemente sea antes incluso, depende de la presión social. 90 días para que se dé el proceso electoral, ya 90 días para ir a votar. Entonces, en efecto, va a ser un proceso muy acelerado, muy rápido, que tiene que llevarse a acuerdos inmediatamente y yo espero que ya la próxima semana podamos tener primeros anuncios respecto a la conformación de ese gran frente patriótico, nacional, popular, que incluya a los distintos sectores de la sociedad y que nos muestre que la solución no va por pactar con
las oligarquías de los partidos políticos que tanto daño le han hecho a nuestro país en los últimos gobiernos de Moreno y Lasso, sino de la organización social, los movimientos sociales, los distintos representantes en los territorios con quienes hay que realmente llegar a acuerdos para sobrellevar la terrible crisis que está viviendo el Ecuador. Bueno, de hecho tienen muy poco tiempo, ¿no? Ahora, en breve, la CONAIE va a dar declaraciones en conferencia de prensa, vamos a ver su posición. Pero por otro lado, el presidente Guillermo Lasso se va a librar de este juicio político. ¿Qué tan independiente es el Poder Judicial en el Ecuador? Mira, yo creo que el juicio político ya está, la sentencia de la historia con ese decreto de muerte cruzada, donde el propio presidente en el decreto dice, como ya mismo me votan, entonces meto el golpe a la asamblea, ¿no? Eso la historia lo juzgará, es una humillación en sí mismo que haya tenido que acudir a esa excusa para emitir este decreto. Creo que la historia ya lo ha sentenciado con ese documento a Guillermo Lasso, pero veamos cómo se pronuncia la justicia, la Corte Constitucional, que no han sido necesariamente los baluartes de la democracia, de los derechos humanos, de respeto a la propia Constitución ecuatoriana, pero tenemos esperanza de que haya algo de sensatez y otra lectura del momento político que estamos viviendo en el Ecuador. Yo creo que deben dar salidas democráticas, pero sin que gobierne una autoridad con intenciones plutocráticas, sin contrapeso ciudadano. O sea, en tal caso, que avance el juicio político, se proceda luego a la disolución de la asamblea, pero que ya quedemos gobernados con un actor de otra fuente de legitimidad, como el vicepresidente o quien quiera hacerse cargo interinamente, pero que no venga a implementar medidas de corte antipopular que no tenía apoyo antes de la disolución de la asamblea. Ahora, Andrés, hay un tema que se repite no solamente en Ecuador, sino en toda nuestra región, que es, si bien pueden asumir los gobiernos, presidentes progresistas con propuestas alternativas, una vez en el gobierno, y lo estamos viendo, por ejemplo, en Colombia, en Brasil, desde los parlamentos, desde las élites que históricamente han dominado los países, pues están poniendo trabas constantemente. O sea, ¿qué hacer, por ejemplo, en Ecuador con este gran frente, esta gran coalición que tú mencionas que se debe formar para que eso no suceda en el país? Mira, justamente, ¿no? Es lo que tú acabas de decir. Tenemos que trabajar con la organización social. No podemos cometer los errores de cuando se tiene una victoria electoral, pasar todo el liderazgo social a la burocracia gubernamental. No podemos luego descuidar el trabajo de base, de territorio, de tejido social y organizativo. Tenemos que dedicarnos a mantener, ¿cierto?, una presión desde la sociedad a los entes burocráticos y gubernamentales. No todo se soluciona con la tecnocracia o con la burocracia. Tiene que haber una permanente movilización social y los pueblos tienen que aprender que ese es un elemento crucial dentro de la construcción de un futuro democrático. Ahora, en el caso del Ecuador, eso implica que tendremos un gobierno democrático, pero debe exigirse que sea un gobierno participativo, amplio y con mucha oportunidad de opinar sobre el desarrollo del país. Y yo creo que eso ya mostramos cómo hacerlo en el gobierno de la Revolución Ciudadana, pero quizás nos faltó un par de elementos, como fue la democratización de la comunicación, aún más. Pudimos lograr un protagonismo del Estado en la comunicación, pero nos faltó que la comunicación se desenvuelva aún más en la lógica de medios comunitarios, de que las universidades, de que los gobiernos locales tengan medios de comunicación, de que las organizaciones sociales tengan medios de comunicación. Entonces yo creo que la comunicación, y esta es la razón por la cual estamos en Nuestra América TV participando de este debate, es porque necesitamos diversificar la matriz de comunicación, y esa es una tarea que cualquier gobierno que se plantee verdaderas transformaciones debe tomar en cuenta. Y esa ha sido mi sugerencia, obviamente muy respetuosa a mis compañeros en Colombia, en Brasil, en los distintos gobiernos progresistas que cuenta actualmente en nuestra patria grande. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Les deseo mucha fuerza en estos próximos días que van a ser difíciles en el Ecuador.
Y bueno, vamos a estar pendientes de lo que ocurra en las próximas horas, en los próximos días ahí. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Verónica, y esperemos novedades muy pronto. Ojalá mismo la próxima semana la conformación de este gran frente, con obviamente liderazgos claves como tenemos en nuestro proyecto político con Rafael Correa a la cabeza, y ojalá también desde las organizaciones sociales del Ecuador haya la intención de construir un frente común con agenda programática sin anteponer las agendas personales. Esperamos que haya la humildad de todas las partes para poder llegar a esos importantes acuerdos si es que se ratifica la constitucionalidad del decreto de Guillermo Lasso. Yo creo que, y permítame concluir con esto, no debemos permitir que Lasso instaure un modelo plutocrático a pocos minutos después de haber disuelto la Asamblea. Hay que impedir con toda nuestra fuerza que quiere implementar esa agenda de reformas que no tienen apoyo popular, y hay que tener dentro de la agenda programática de ese gran frente el compromiso de revertir cualquier de este tipo de medidas que tome Guillermo Lasso. Sí, seguro, y seguro lo lograrán, porque además hemos visto en anteriores cómo la ciudadanía en general y además asociaciones como la CONAIE pues han logrado revertir muchos decretos de este gobierno, de Lasso, ¿no? Entonces seguramente va a ocurrir. Muchísimas gracias, Andrés, y mucha fuerza para los próximos días. Gracias, Verónica. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo, gracias.